Acabo de ver una película fantástica, fantástica. Se llama Yesterday. Y se trata que de pronto se levanta un muchacho un día, después de un apagón que duró 10 segundos en todo el mundo, y se levanta y entonces está platicando con unos amigos y les dice algo de la canción esta de los Beatles, de Yesterday, o alguna de las canciones de los Beatles. Y los amigos le dicen, ¿los Beatles? ¿Quiénes son? Y entonces dice, bueno, están bromeando, ¿verdad? Y entonces llega y busca en su computadora Beatles y solamente sale Bill, ¿verdad? De escarabajo. Imagínate que te levantaras un día y nadie conociera las canciones de los Beatles. ¿Qué harías? ¿Qué ven ustedes? ¿Una desgracia para la cultura? ¿Una catástrofe cultural? Lo que hace este chico que se da cuenta que es el único que recuerda a los Beatles es que empieza a decir que las canciones son suyas y se hace súper famoso. Pero hay dos personas, dos grupos que lo siguen a todas partes, estas personas misteriosas. Y un día se quedan hasta el final de un concierto y tienen miedo y dicen, no saben qué le van a hacer, y se acercan a él. Y él dice, me van a reclamar, algo me van a matar, algo va a pasar. Y le dicen, qué precioso esto que haces. Pensamos que éramos los únicos que nos acordábamos de estas canciones. Sigue haciéndolo, por favor. Sigue haciéndolo. ¿Qué pasaría si un día te levantaras y de pronto fueras en la tarde a tu taquería favorita y de pronto dijeras, ¿me das por favor tres al pastor? Y te voltean a ver y dijeran, ¿al pastor? ¿Tacos al pastor? Y voltearlas y no hay un tronco ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día nos levantamos y nadie se acuerda de Jesús? Y nadie se acuerda de Cristo. Al último texto en el que vamos a meditar está en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, de los versículos 11 al 21. Vamos a leer aquí, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 21, en esta serie que se titula Si nos desviamos del Evangelio. Dice así: Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Esta es la palabra del Señor. Y así es como termina el apóstol Pablo su exhortación a Timoteo, al pastor Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, este discípulo de Pablo que ha sido enviado
para evitar que haya falsos maestros, que se levanten falsos maestros y que estén enseñando cosas que no deben enseñar a la iglesia. Cosas que no nos llevan a un conocimiento más profundo del Evangelio, a una comprensión más profunda de la obra de Cristo, sino que solamente producen discusiones vanas que no llevan a nada. Y fíjense, el título del sermón es una insistencia necesaria. Si ustedes se dan cuenta, y si han estado en casi todos los sermones de esta serie, hemos estado hablando de esta insistencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo acerca de que se siga enfocando únicamente, exclusivamente en Eusebia. ¿Se acuerdan? ¿Qué es? La piedad. Y explica el apóstol Pablo qué es la piedad y dice, es el misterio de la encarnación, de que Dios envió a su Hijo y este Hijo tomó forma humana, se encarnó, vivió la vida que nosotros no podemos vivir, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, ahorita lo vamos a ver en este texto, resucitó, está a la diestra del Padre y está gobernando. Esta obra de Cristo, este misterio que ha sido revelado en la persona de Cristo, es en lo que Pablo insiste una vez y otra vez y otra vez y otra vez a Timoteo para que no lo olvide. Si nos olvidamos del Evangelio. Acabo de ver una película fantástica, se llama Yesterday, y se trata que de pronto se levanta un muchacho un día después de un apagón que duró 10 segundos en todo el mundo, y se levanta y entonces está platicando con unos amigos y les dice algo de la canción esta de los Beatles, de Yesterday, o alguna de las canciones de los Beatles, y los amigos le dicen, ¿los Beatles? ¿Quiénes son? Y entonces dice, bueno, están bromeando, ¿verdad? Y entonces llega y busca en su computadora Beatles y solamente sale Bill, ¿verdad? De escarabajo. Imagínate que te levantaras un día y nadie conociera las canciones de los Beatles. ¿Qué harías? ¿Qué ven ustedes? ¿Una desgracia para la cultura? ¿Una catástrofe cultural? Lo que hace este chico que se da cuenta que es el único que recuerda a los Beatles es que empieza a decir que las canciones son suyas y se hace súper famoso. Pero hay dos groupies que lo siguen a todas partes, esas personas misteriosas. Y un día se quedan hasta el final de un concierto y tienen miedo y dicen, no saben qué le van a hacer, y se acercan a él. Y él dice, me van a reclamar, me van a matar, algo va a pasar. Y le dicen, qué precioso esto que haces. Pensamos que éramos los únicos que nos acordábamos de estas canciones. Sigue haciéndolo, por favor. Sigue haciéndolo. ¿Qué pasaría si un día te levantaras y de pronto fueras en la tarde a tu taquería favorita y de pronto dijeras, ¿me das por favor 3 al pastor? Y te voltean a ver y dijeran, ¿al pastor? ¿Tacos al pastor? Y voltearlas y no hay un tronco ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día nos levantamos y nadie se acuerda de Jesús? Y nadie se acuerda de Cristo. Y nadie se acuerda de este libro. Y nadie sabe quién es Pablo. Y nadie sabe quiénes son los Corintios, los Gálatas. Y nadie sabe quién es Timoteo. Hay lugares en el mundo donde alguna vez hubo cristianismo y ahí están las iglesias viejísimas, pero ya no hay cristianos, ya no se predica de Jesús. Y todo empezó desviándonos un poco del Evangelio. Hay una iglesia grandísima en Riverside, en California, muy cerca de Anaheim, que se llamaba la Catedral de Cristal. El pastor Robert Schuller la empezó en los años 40, es un monumento increíble, un edificio precioso, y ahora ya lo tomó la iglesia católica porque la iglesia protestante simplemente dejó de existir, se dejó de predicar a Cristo, los cristianos empezaron a dejar de venir
y no podían pagar los impuestos, y ahora lo ha tomado la diócesis del condado de Orange. ¿Qué pasaría si un día nos levantáramos y nadie recuerda el Evangelio, y nadie sabe quién es el apóstol Pablo, y nadie sabe quién es Timoteo? Parece algo que es imposible que pase, pero eso está pasando, eso está ocurriendo. Y lo que Pablo hace es una insistencia necesaria, porque olvidamos el Evangelio más rápidamente de lo que tú y yo pensamos. Ahorita, después de este sermón y después de que termine nuestro servicio, nada más que te haga enojar a alguien y vas a ver cómo se te olvida Cristo inmediatamente. Nada más que te haga enojar tu esposa o tu esposito. Nada más que te haga enojar a alguien en el tráfico. Nada más alguien que no se haga tu voluntad hoy. Nada más que no te den lo que quieres comer hoy. Y vas a ver cómo se te olvida quién es Cristo, quién eres tú y lo que ha hecho por nosotros. Así somos. Y realmente cuando leo esta carta y veo la insistencia del apóstol Pablo, que dice una y otra vez las mismas palabras, la misma exhortación a Timoteo. Vamos entonces hoy, por otra vez más, a compartir este texto que nos habla de lo mismo. ¿Y quieren que les ahorre el trabajo esta mañana? Ya saben de lo que les voy a hablar. ¿Para qué vinieron hoy otra vez aquí? Si van a ver lo mismo. Otra vez les voy a decir lo mismo. ¿Vale la pena venir? ¿Vale la pena volver a escuchar las mismas palabras? Yo no sé. Vamos a hacer esto, una reflexión en el pasado, una reflexión en el presente y una reflexión en el futuro. Dice en la reflexión en el pasado, el apóstol entonces, con estas palabras, finalmente le hace un último encargo al pastor Timoteo, diciéndole que huya. Fíjense lo que empieza. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. ¿De qué era todo eso? ¿Se acuerdan en el texto anterior que Pablo dice que debemos de huir, de poner nuestra esperanza en las riquezas, en la esperanza, en las cosas del mundo? Dice, huye de todas esas cosas y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Dice, todas estas características provienen, fíjense de dónde provienen: de la declaración de fe que hizo Timoteo ante muchos testigos. Fíjense lo que dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pablo le está diciendo a Timoteo, por favor Timoteo, acuérdate de la declaración de fe que hiciste en el pasado, acuérdate de cuando le diste tu vida a Cristo, y acuérdate cuando públicamente te bautizaste, y acuérdate cuando públicamente dijiste que ibas a seguir a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicieron esa declaración pública de su fe, cuando dijeron, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a seguir a Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador? Yo quiero que reflexiones en esta mañana si realmente te acuerdas de esa declaración de fe que hiciste una vez, y si realmente estás viviendo en congruencia con esa declaración de fe que dijiste, yo confío que Cristo es mi Señor y mi Salvador, y voy a seguirle, y voy a servirle, y voy a vivir solamente para Él, y voy a amarle, y voy a adorarle. ¿Realmente tu vida está en congruencia con esa declaración de fe que hiciste en el pasado? Si la has hecho. Si no la has hecho, bueno, tal vez te digas que bueno, yo todavía no soy cristiano. Es lo bueno que todavía no soy cristiano, y no me pueden exhortar de esta manera, ¿verdad? Entonces no te preocupes. Si no eres cristiano hoy, tú escucha lo que estamos diciendo, analízalo, cuestiónalo, platica con alguna persona al final del servicio. Pero si tú eres un cristiano que has hecho esta declaración de tu fe, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de lo que dijiste públicamente. Entonces fíjense una cosa: el vivir, el seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad, eso no es pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla es recordar nuestra declaración de fe, y entonces vivir en justicia, en piedad, en humildad, entonces tiene sentido. El cristianismo no es una religión en donde se te dice, mira, cuando
vivas una vida de justicia, seas lo suficientemente piadoso, seas lo suficientemente perseverante, seas lo suficientemente humilde, entonces Dios te va a aceptar. Cuando seas así, entonces Dios te va a aceptar. Cuando seas constante, cuando tengas amor por tu prójimo, por Dios, cuando tu fe no falle, cuando seas humilde, entonces puedes ser aceptado en la fe cristiana. Quiero decirles que eso no es lo que enseña la fe cristiana. La fe cristiana enseña que venimos a Dios con las manos vacías, que venimos en bancarrota espiritual, venimos miserables, venimos desnudos, venimos sin nada y decimos: Señor, me doy cuenta de mi rebelión en contra tuya, me doy cuenta de que he vivido solamente para exaltarme a mí, para glorificarme a mí, y todo lo que he hecho en mi vida solamente es para mí. Y estoy arrepentido de tomar el lugar que te corresponde a ti, que eres el Señor, que eres mi creador, que eres el que me ha dado todo, y quiero reconciliarme contigo. Y acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Y acepto que su sangre fue derramada para el perdón de mis pecados. Y acepto que su obediencia fue vivida, porque yo no puedo ser obediente como Cristo lo fue. Y la justicia de Cristo me la apropio. Y esa justicia ahora es mía. La acepto por la fe. Sé que ahora Cristo está a la diestra del Padre, sé que desde ahí intercede por mí. Sé que soy tu hijo por lo que Cristo hizo por mí. Eso es realmente lo que nos hace cristianos. No que hemos cumplido nada, porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Nadie puede guardar todos los mandamientos sin fallar. Entonces la justicia, la piedad, la constancia y la humildad no tienen sentido sino como resultado de la fe en Cristo, como resultado de esta declaración que Timoteo hizo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 16, les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Qué contestan los discípulos? Algunos dicen que tú eres Elías, otros Juan. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y fíjense, y entonces Jesús inmediatamente le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo primero que Jesús trata, y lo hemos dicho aquí otras veces, lo primero que Jesús trata después de la declaración de fe que hace Pedro es el tema de la iglesia. ¿De qué está compuesta la iglesia? De todos los que hemos declarado junto con Timoteo, junto con Pedro y junto con todos los cristianos que han vivido en la historia de la iglesia cristiana, que Cristo es el Señor, que es el Salvador. Estamos unidos a ellos en la iglesia. Esto es en lo que debemos de mantenernos. Mantener esa fe en Cristo es pelear la buena batalla de la fe. Las palabras en griego, fíjense, para referirse a pelear, me gustó muchísimo, no lo conozco, no sabía hasta ahora que volví a estudiar esto. Agonizo. La palabra que se utiliza en griego para decir pelea la buena batalla de la fe es agonizar. ¿Qué les parece interesante? ¿Para qué utilizamos la palabra agonizar? Agonizar. Tener ansiedad por algo. El apóstol quiere que Timoteo agonice por mantenerse en esa fe en Cristo. La vida cristiana requiere luchar, pelear, perseverar en mantenernos en Cristo. Yo no sé si para ustedes es fácil mantenerse en Cristo. Para mí es muy difícil. Para mí es muy difícil mantenerme en Cristo. No desear algo más que Cristo, no ilusionarme con algo más que Cristo, mantener mi corazón satisfecho en Cristo. ¿Es fácil para ustedes? Para mí es muy difícil. Que yo pudiera decir junto con el salmista: ya no deseo nada en la tierra, tú eres mi porción, lo único que tengo eres tú. ¿Cómo me gustaría decir eso? ¿Cómo anhelo el día en que Dios me llena su presencia? Ya no deseo yo nada más que a Cristo, nada más que a mi Salvador. No sé ustedes qué desean, pero dice el apóstol Pablo: agoniza por mantenerte en esa fe que declaraste delante de muchos testigos.
Y entonces seguir la justicia, ser humilde, ser perseverante, tener amor y tener fe, surge de esa relación con Dios por medio de Jesús. Fíjense, hay otros textos que también nos hablan de lo mismo, esta idea de agonizar, de pelear, con ansiedad hacer algo. En Hebreos capítulo 12, verso 1, fíjense lo que dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, igual que los testigos que presenciaron la confesión de Timoteo, dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Corramos. Estamos en una carrera. Batallemos, estamos en una batalla. Luchemos, estamos en una lucha. Eso es la vida cristiana. Por eso dice C.S. Lewis: si alguien quiere una fe tranquila, llena de comodidad, de cosas bonitas y lindas, no le recomiendo el cristianismo. No se los recomiendo, la verdad. Dice Filipenses 1, 29 a 30: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Imagínate que estuviéramos compartiendo la fe a alguien aquí, a alguien nuevo, y le dijéramos: ¿sabes qué? Estamos invitando a que seas cristiano. Por favor, pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo, porque ahí está la salvación. Cristo es el Señor, es tu Salvador. Y sabes una cosa, y algo bonito que te animamos a que experimentes, que también Cristo te invita a sufrir por Él. Es una buena forma de evangelizar, de animar a las personas, decirles que los invitamos a que sufran por causa de Jesús, y les vamos a decir que van a sufrir a causa de Cristo. Es una buena forma de compartir nuestra fe, es una forma práctica de hacer muchos discípulos. ¿Se dan cuenta la ofensa y lo difícil que es ser cristiano? Si el Espíritu Santo no es el que obra en tu corazón y te trae al punto en tu vida en el que dices: yo necesito un Salvador, que es Cristo Jesús. Si no es la obra del Espíritu Santo, no puedes entender esto. No tiene sentido esto. Dice: nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener a mí. Y en 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 2 dice: y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Pelear la buena batalla, luchar, correr la carrera, esas son las imágenes que Pablo usa para hablar de la vida cristiana, que no es otra cosa que mantenernos, fíjense, en alabanza a Cristo. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante, de pronto explota en alabanza, recordando quién es el Dios que desea salvarnos? Fíjense, mantenernos en alabanza a Cristo, motivados por esa fe en Cristo, cambiados por esa fe en Cristo, sirviendo por esa fe a Cristo, perdonando a los que nos ofenden por esa fe en Cristo y dejando el pecado por esa fe en Cristo. Recuerda tu salvación. Recuerda tu salvación. Cuando Pablo le dice todo eso a Timoteo: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad, ¿eso es lo que salva a Timoteo? No. Es su fe en Cristo. La salvación está en la declaración de fe que hizo Timoteo delante de muchos testigos. Fíjense lo que dice: delante de personas viles. ¿Como quién? Como Poncio Pilato, que se burló de Jesús. Dice: es que Timoteo, dice, puede huir de las esperanzas vanas y puede disponerse a ser humilde, a ser constante, a amar a su prójimo, porque ha sido salvado por Cristo. ¿Estás listo para vivir una vida en la que se requiere ser humilde? Tengo un amigo que me dice: Cristo me ha hecho extremadamente humilde. ¿Qué problema con la humildad, no? ¿Qué problema con la humildad? Dice: esto es lo que Timoteo debe recordar, esto es en lo que Timoteo debe reflexionar sobre su pasado, sobre su confesión, y mantenerse así hasta llegar a una reflexión en el presente. Una reflexión en el presente. Vamos al versículo, fíjense, el final del 13. Yo no sé por qué esta versión, nueva versión internacional, así divide este versículo. No sé si hay un secreto, no pude
descubrirlo, pero fíjense, el final del versículo 13 dice te encargo, ¿están de acuerdo? El final del verso 13 dice te encargo, y en el 14 dice que guardes este mandato. Yo no sé cuál es la regla ahí para decir te encargo, luego 14, que guardes este mandato. Más bien es te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Quiero que me ayuden en esta mañana, pongan atención ahí en sus Biblias, a ver, saquen sus Biblias y díganme cuál es el mandato del que está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuál es el mandato que ustedes ven ahí? Vean esos versículos, vean ese texto. Dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche. ¿Cuál es este mandato? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es lo que está mandando? Que pelee la buena batalla de la fe. ¿Es el mandato? El mandato, entonces, es que el apóstol le dice a Timoteo, guarda este mandato. ¿Qué mandato? El mandato de vivir una vida que se desarrolla alrededor de nuestra fe en Cristo. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cada cuándo piensas en la vida eterna? Y fíjense, quiero aclarar esto porque esto es algo que los cristianos no hacemos muy bien. Muchos cristianos, cuando hablamos de la vida eterna, están pensando cuando vayan al cielo y estén con los angelitos y entonces vuelvan a reunir con su abuelita, con su hijo, su hija muertos, con su esposo, con su esposa, con sus papis, y entonces estén así en la vida eterna. Hay muchos cristianos que así ven la vida eterna, que cuando piensan en la vida eterna piensan en el cielo, a las nubes y las abuelitas y todo el mundo ahí teniendo una comida dominical con el molito que hacía la abuelita y la abuelita de horchata. Esa es la visión que muchas personas tienen de la vida eterna. Y si eso es la vida eterna, ¿quién quiere ir a la vida eterna? Si eso es la vida eterna, la verdad estamos mejor aquí. Si es la vida eterna, como dice el título de la película famosa setentera, ¿verdad? El cielo que puede esperar, se lo saben, hay unos viejitos aquí también. Lo que dice Pablo a Timoteo es, Timoteo, quiero que reflexiones y que hagas tuya la vida eterna para el aquí y el ahora. Porque la vida eterna se vive aquí, así, siguiendo la justicia, siendo humildes, teniendo fe, puesta nuestra fe en Cristo, arriesgándonos todos los días a ser malinterpretados, a ser despreciados, a que no nos entiendan, a que nos digan que estamos pasados de moda, a que nos digan que somos retrógrados. Aquí, en el aquí y en el ahora, está la vida eterna. Fíjense lo que dice, la fe se vive en una constante reflexión de lo que hemos creído sobre Cristo, y de ahí nace una actitud diaria, constante, de alabanza a Dios. El apóstol Pablo de pronto hace como un paréntesis. Los expertos en la primera epístola a Timoteo dicen que Pablo está dictándole a alguien o está escribiendo esta carta a Timoteo y dice, y de pronto cuando habla acerca de la vida eterna y habla acerca del regreso de Cristo y habla y exhorta a Timoteo a que ponga su fe una y otra vez en Cristo, fíjense en qué explota el apóstol Pablo en esta alabanza al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Lo que dicen los expertos es, Pablo está escribiendo esta exhortación a Timoteo, pero cuando llega al punto de recordar esa fe que tenemos en Cristo y las consecuencias diarias en el aquí y en el ahora de esa fe, explota en alabanza. Y los cristianos entendemos esto, siempre decimos, no solamente la alabanza son las canciones del domingo, que es lo que muchos cristianos dicen. Debemos alabar a Dios ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo alabas a Dios? Si no es cantando.
alaban a Dios ustedes? Ayúdanos, Omarcito. ¿Cómo alabamos a Dios todos los días? Entendiendo que cada uno de nosotros tiene un llamado a alabar a Dios. Fíjate, como esposa, claro, tu marido no puede llegar a hacer todo lo que Dios quiere que sea si tú no eres la ayuda que él necesita. ¿Qué manera de alabar a Dios? Sirviendo a Dios con la misión de ayudar a tu marido a que él se convierta en el hombre que Dios quiere que sea. Como marido, ¿cómo alabas a Dios? Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella y hace todo lo posible para presentársela como una novia sin mancha, sin arruga, preciosa. ¿Cómo se ve la esposa? Lo hemos dicho aquí después de 10 años de casados. El estado de tu esposa refleja cómo la has tratado tú. ¿Cómo alabamos a Dios a través de nuestras diferentes vocaciones? ¿Cómo le damos alabanza? ¿Cómo vivimos en fe? ¿Cómo vivimos siendo constantes? ¿Cómo vivimos en humildad y en amor? A través de todas nuestras diferentes vocaciones. Eres arquitecto, eres empresario, eres ingeniero, programas, ¿qué es lo que haces? ¿Ves tu vida como una alabanza a Dios, como un servicio a Dios? Porque estás enfocado en Cristo. La vida eterna no es ir con los angelitos. La vida eterna es ser un buen empresario, un arquitecto, una esposa, un esposo, un hijo, un estudiante excelente, alguien que realmente está dedicado a honrar a Dios en todos los aspectos de su vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, haz tuya la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, que esa fe que tienes, que esa profesión que hiciste en el pasado te ayude a vivir cada día en el presente en alabanza a Dios, a este Dios que nadie ha visto, pero que Cristo nos lo ha dado a conocer. Dice: cuando Cristo venga por su iglesia y estemos en su presencia, felizmente seremos transformados, glorificados, de tal manera que no tendremos rastro del pecado en nuestras vidas. Y ser humildes, ser constantes, amar a Dios y a nuestro prójimo y alabar a Dios serán cosas totalmente naturales que podremos hacer sin luchar contra el pecado, sin el temor de que nos olvidemos de quiénes somos en Cristo. Ayer y antier, no sé si vieron las lunas. ¿Vieron las lunas? Estas lunas que se llaman las lunas de cosecha, porque se dice que era una noche muy larga porque estaban las lunas alumbrando en estos días de cosecha. Y la verdad es que no me quedé tanto tiempo porque ya me estaba poniendo ronco, porque estaba ahí en la ventana y me estaba entrando el chiflón y me estoy poniendo un poco viejo. Eso no se risa. No, solo viejo. ¿Cuánto tiempo puedes, si realmente tuvieras el tiempo y tuvieras el lugar adecuado, de contemplar la luna, de ver un atardecer ahí en pie de la cuesta, de contemplar a una persona hermosa? ¿Ustedes se cansan de contemplar a personas hermosas? Cuando dicen sus ojos: ya, por favor, ya no. Cuando yo pensaba en esto de que vamos a alabar a Dios en el cielo, decía: Dios mío, una ida a la iglesia bien larga que nunca va a terminar. Híjole, vamos a cantarle canciones de Marcos Witt, de Marcos Vidal. ¡Ay, qué padre! No. La eternidad, la vida eterna, lo que nos espera no es un servicio larguísimo, no es un servicio que nunca termina. Es como la contemplación de esa luna de cosecha, o de ese atardecer en pie de la cuesta, o el contemplar a una persona preciosa. Es eso, la vida eterna, que nos regocijemos sin final por la eternidad en la presencia del que creó la belleza, del que creó lo más hermoso. Eso es la vida eterna. Esa es la esperanza que Pablo debe traer hacia el presente para alabar a Dios en todo lo que haga, motivado
por esa confesión que hizo en Cristo y centrado en Cristo, alabar a Dios todos los días de su vida en lo que le toque hacer. Esa es la exhortación a Timoteo y esa es la exhortación para ti y para mí en esta mañana. Esta vida eterna que esperamos se refleja en el presente, en todos los aspectos de la vida, si es que realmente entendemos esto. Y finalmente hay una reflexión en el futuro. Dice, se me hace muy raro que termine diciendo esto el apóstol Pablo. Dice: a los ricos de este mundo, mándales, Timoteo, que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Quiero aclarar esto: no es que a través de ser generoso van a obtener la vida verdadera, sino que si son cristianos y son ricos, entonces deberían de ser muy generosos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque si son cristianos y son ricos pero no son generosos, tal vez no sean cristianos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, aquí el problema, siempre que hablamos de las personas ricas, ¿cuál es el problema? Díganme, se los he dicho ya varias veces. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de las personas ricas? Nadie se siente rico. Es que, a ver, como siempre les pregunto, ¿quién es rico? Ese es el problema. Realmente lo más fácil es decir: qué bueno, yo no soy rico, no tengo nada que ver con esto. Qué bueno, yo no soy rico, o sea, esta palabra no es para mí. A los ricos, mándales que no sean arrogantes. Yo ni soy rico, entonces no soy arrogante, ¿no? Y no puedo poner mi esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Yo no tengo nada, realmente no tengo nada. 2 o 3 casas pequeñas en Cuernavaca, pero pues no es mucho, ¿no? O sea, no es tanto. ¿Qué problema, no? Si realmente pensamos que esto lo está diciendo Pablo, que lo está diciendo Pablo a Timoteo para los que son muy ricos, ¿realmente es tan difícil poner la esperanza en las riquezas, aunque sean pocas? Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil pensar que ya estamos seguros. Es muy fácil poner nuestra esperanza en una pensión, es muy fácil poner la esperanza en una propiedad, es muy fácil poner la esperanza en las cosas de este mundo. Dice, la esperanza de la vida, Timoteo dice, debe recordar, y cuando enseñe a la iglesia, de que esta enseñanza debe ser consecuente con su propia fe. Ahora, al recordar el pasado y reflexionar en el presente, Pablo le indica a Timoteo que debe enseñar a los ricos de este mundo a que pongan su fe en un futuro que se construye. ¿Cómo? En el presente. ¿Por qué terminar una carta tan importante con el tema de los ricos y su necesidad de salvación? ¿Por qué terminar esta carta cuando ya estás terminando casi la carta? Vuelves a este tema de los ricos, vuelves a decirle a Timoteo que ponga su fe en Cristo, usa las mismas palabras, Eusebia, esto, otra vez lo mismo. ¡Qué insistencia! Dice, esta es una forma un poco rara de terminar una carta tan importante, en donde Pablo ha estado insistiendo a Timoteo que no permita a los falsos maestros enseñar otra cosa que no sea el mensaje de la piedad. ¿Por qué terminar hablando de los ricos? Dice, si no ponemos atención, esto lo dice el comentarista, lo dice Hendrickson, si no ponemos atención, parece que el apóstol está en contra de los ricos, pero si nos fijamos bien, él dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero que no debemos poner nuestra confianza en ellas. ¿Se dan cuenta? No es para hacer sentir mal a las personas que tienen ciertas comodidades. Dice, porque Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Cuál es la verdadera batalla? No que tengamos algo, sino que estemos poniendo nuestra esperanza y que digamos, tengo que conservar esto para estar bien. Ya encontré una forma cómoda de vivir, a esa vida me voy a entregar. Dice, este es el secreto entonces de la vida en Cristo. Todos recibimos de Dios lo que necesitamos para vivir y para que los disfrutemos. Pero la tentación siempre será el confiar en lo que poseemos en esta vida y olvidarnos así de nuestra salvación, olvidando que hemos confesado, lo que hemos confesado, olvidarnos de Cristo en el día a día, desperdiciando las oportunidades para alabarlo y cediendo finalmente a las promesas
de comodidad y de seguridad. Es tan fácil conformarnos al mundo, es tan fácil olvidarnos de Jesús, más si tenemos ciertas comodidades. Es tan fácil, dice, aferrarnos a cosas que no tienen ningún valor, pero que se convierten, fíjense, en nuestra salvación. Finalmente termina Timoteo, Pablo diciéndole a Timoteo esto en el verso 20 y 21. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles, los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Pablo le dice a Timoteo, no te metas en discusiones vanas. Fíjense, hay un paralelismo exactamente entre el versículo 1:6 con este versículo. Discusiones profanas, la misma palabra, mataiologian, es una palabra muy fea, pero que significa discusiones vanas, discusiones inútiles. Otra vez Pablo termina diciéndole al apóstol, otra vez Pablo le termina diciendo a Timoteo, Timoteo, enfócate en Cristo, no permitas que nada te desvíe de Cristo, no pongas atención a discusiones vanas de genealogías y de la ley y de cosas que no nos llevan a Jesús. Enfócate una vez más en Cristo. Dice finalmente, una fe sin Cristo no tiene sentido. Conocimiento que no nos lleva a Cristo no tiene sentido. Prosperidad económica o salud sin Cristo no tienen sentido. El único conocimiento que nos es provechoso es el conocimiento de aquel que vino a salvarnos. Mis hermanos, en esta mañana los animo a que pongan otra vez su fe en Cristo. Corramos, peleemos, luchemos por mantenernos en Cristo. Para eso necesitamos la iglesia y necesitamos recordar estas cosas, igual que Timoteo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias en esta hora, porque hay tantas cosas que nos pueden distraer, que nos pueden desviar de nuestra fe puesta en Cristo. Señor, muchos han olvidado la declaración de su fe cuando se bautizaron, cuando declararon que Cristo era su Señor y su Salvador, y han vivido, Señor, como si en otra cosa estuviera su salvación. Padre, que no nos pase eso, que peleemos la buena batalla de la fe, que nos exhortemos unos a otros y nos animemos a mantenernos en esa fe puesta en Cristo. Padre, la iglesia no tiene muchas cosas que ofrecer, solamente una sola, y esa es la que vale la pena. Tenemos a Cristo el Salvador, tenemos a Cristo que vino a rescatarnos, tenemos a Cristo que influye en la manera en la que vivimos en el presente, por la esperanza que tenemos de la vida venidera. Padre, que con esa esperanza nos mantengamos unidos a ti. Queremos vivir una vida que te alabe, que te honre. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos desviado de tu palabra. Nunca queremos, Señor, que se olvide el nombre de Jesús en esta tierra, y sabemos que eso nunca va a pasar, porque tú cuidas a tu iglesia. Oramos en el nombre precioso de Cristo. Amén.